nos vamos a meter de lleno en un universo teológico que se perdió por el camino. Una visión del cristianismo primitivo tan compleja y profunda que, casi redefine la fe tal y como la conocemos en sus orígenes. Hablamos de una cosmogonía que fue literalmente borrada de la historia, silenciada durante milenios. Hoy vamos a explorar el alucinante y olvidado universo de Valentín. Para entender bien esta historia, tenemos que situarnos en el centro de un drama con unas consecuencias, enormes. Pensemos en la Roma del siglo II. Ahí se estaba cociendo el futuro de la Iglesia. Y ahora imaginemos que el intelectual más respetado, la mente más brillante de toda la comunidad cristiana, es declarado de repente su peor enemigo. Pues bien, esto no es una hipótesis, es la historia de Valentín. Y es que esta historia tiene un punto de inflexión que es casi de tragedia griega. Valentín no era un don nadie, no era un disidente que apareció de la nada. Para nada, fue una figura central, importantísima, cuyo destino pudo haber cambiado el curso de la historia cristiana para siempre. Vale, vámonos a Roma, a mediados del siglo II. Valentín no llega como un desconocido. Viene de Alejandría, que era el epicentro intelectual del mundo antiguo, y su fama le precede. Era un maestro explicando las escrituras, un orador con un carisma brutal, y durante casi 20 años fue un miembro súper influyente y admirado de la Iglesia romana. Enseñaba, predicaba, y con mucho éxito además. Este año es clave. En el 1043, la silla del obispo de Roma, o sea, el cargo con más poder de la cristiandad occidental, se queda vacante. Y Valentín, por su prestigio, su inteligencia y su influencia, es uno de los candidatos principales. Paremos un momento a pensar lo que esto significa. El que luego sería llamado el archihereje estuvo a un solo paso de liderar la Iglesia en la capital del imperio. Casi nada. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. La comunidad elige a Pío I, un hombre muy respetado por su piedad, pero que no era un intelectual de la talla de Valentín. Según nos cuenta su gran enemigo, Tertuliano, Valentín, sintiéndose rechazado, se distancia de la jerarquía, y es en ese momento de decepción personal donde todo se acelera. Es la chispa que le lleva a organizar su visión del cristianismo, pero ya por su cuenta, al margen de la estructura oficial. Pero, ¿de dónde salían todas estas ideas tan particulares que tenía? Para entender la profundidad de su teología, tenemos que viajar a sus orígenes, a la fuente de lo que él creía que era una verdad más profunda, una verdad que estaba reservada solo para unos pocos. Valentín no era ningún improvisado. Nació en Egipto y se formó en el centro neurálgico del saber de su tiempo, Alejandría. Allí lo absorbió todo, la filosofía de Platón, con sus ideas de un mundo perfecto más allá del nuestro, y la ciencia de la época. Pero lo más importante es que él no se veía a sí mismo como un innovador que mezclaba cosas. Él se consideraba el guardián de un conocimiento original y oculto de la propia fe cristiana. Y aquí está la clave de su legitimidad. Valentín aseguraba que su maestro, un tal Teudas, había sido discípulo directo del apóstol Pablo. Según esta versión, Pablo, además de predicar en público para todo el mundo, tenía una enseñanza secreta, una gnosis, un conocimiento que salva, que solo transmitió a un círculo muy íntimo. Y claro, Valentín se presentaba como el heredero legítimo de esa sabiduría superior. Y ahora sí, entramos en el corazón de su sistema. Agarraos, porque es una de las cosmologías más poéticas y complejas de la antigüedad. No es una simple doctrina, es un auténtico drama divino que explica el origen del universo, del mal y de esa necesidad que tenemos de redención. Todo empieza en el pleroma, que significa plenitud. Es el universo espiritual perfecto, la totalidad de lo divino. En el origen de todo no hay un creador personal, sino un principio absoluto, imposible de describir, al que Valentín llama bitos, el abismo, la profundidad. Y este ser primordial existe en silencio junto a su propio pensamiento, al que llama sille. A partir de esta unidad primordial, el pleroma empieza a desplegarse en una serie de emanaciones, organizadas en parejas masculinas y femeninas, que llama eones. Del abismo y el silencio surgen la mente y la verdad. De ellos la palabra y la vida. Estas 8 primeras forman la ogdoada, la estructura básica de ese mundo divino. Y el proceso sigue hasta llegar a 30 eones, que son como atributos de Dios personificados, todos en perfecta armonía. Y aquí empieza la tragedia cósmica. Sofía, que significa sabiduría, es el eón más joven, el más alejado de la fuente original. Y movida por un deseo irrefrenable de conocer directamente al Padre, un anhelo que en el fondo es una forma de amor, rompe las reglas e intenta lo imposible. Su pasión, esa especie de impulso de conocimiento no correspondido, crea una perturbación en esa armonía perfecta y da a luz una emoción imperfecta, una especie de aborto espiritual que es expulsado de ese reino de luz. La caída de Sofía tiene unas consecuencias brutales. De esa pasión que es expulsada nacerá nuestro universo material y su creador.
Y para resolver este lío cósmico, la teología de Valentino nos va a presentar una figura de Cristo muchísimo más compleja y con más capas de lo que solemos imaginar. Aquí está la gran diferencia del sistema de Valentín. Por un lado, tenemos al padre del pleroma, el Dios verdadero, que es pura bondad y plenitud. Por otro, al demiurgo, que es el creador de nuestro mundo físico. Y la clave de todo, la palabra mágica, es ignorancia. Este demiurgo crea el mundo, pero no tiene ni idea de lo que pasa por encima de él. Esta es una de las ideas más atrevidas del valentinismo. El demiurgo es, para ellos, el Yahvé del Antiguo Testamento. Pero ojo, esto es muy importante. No lo ven como un ser malvado, a diferencia de otros gnósticos. Lo describen como justo, un artesano que organiza la materia, que da la ley, pero su justicia es limitada y sobre todo es ignorante. Él cree que es el único Dios y por eso dice no hay otros dioses fuera de mí, sin saber que por encima de él existe un mundo espiritual superior, el pleroma. Toda esta cosmología tan compleja tiene una aplicación pastoral muy directa y divide a la humanidad en tres categorías. Los sílicos, que son puramente materiales, no tienen salvación. Los psíquicos, que tienen un alma creada por el demiurgo, son la mayoría de los cristianos. Se salvan por fe y buenas obras. Y finalmente, los pneumáticos, la élite espiritual, los que tienen dentro una chispa divina del pleroma. Su salvación no depende de la fe, sino de despertar a su verdadera naturaleza a través de la gnosis, que en el fondo es un autoconocimiento. Claro, como es de imaginar, un sistema tan radical y elitista no podía pasar desapercibido. Su éxito provocó una reacción súper contundente de la que se conoce como la Gran Iglesia. Una reacción que al final acabó definiendo la ortodoxia cristiana y cuya victoria borró la memoria de Valentín durante más de 1500 años. El valentinismo funcionó como un catalizador. Obligó a la Iglesia mayoritaria a definir sus propias estructuras. Frente a la tradición secreta de Valentín, se afirmó la sucesión apostólica. La verdad es pública y se transmite por una cadena de obispos desde los apóstoles. Contra la cosmología compleja se crearon las reglas de fe, los primeros credos, con afirmaciones simples y directas sobre un único Dios creador. Y ante tantos textos gnósticos se aceleró la definición del canon del Nuevo Testamento. Podríamos decir que el cristianismo ortodoxo se forjó luchando contra Valentín. La historia de este movimiento desaparece y reaparece de una forma espectacular. Valentín muere, su escuela sobrevive un tiempo, pero a finales del siglo IV, con el cristianismo ya como religión oficial del imperio, se prohíbe y se persigue. Sus textos se destruyen, su voz se apaga. Durante casi 1600 años, solo supimos de ellos a través de los escritos de sus enemigos, hasta que en 1945 ocurre un milagro arqueológico en el desierto egipcio. Unos campesinos encontraron por casualidad una jarra con códices antiguos cerca de Nag Hammadi. Era una biblioteca gnóstica, y entre los textos apareció el Evangelio de la Verdad que muchos atribuyen al propio Valentín. Y su contenido es asombroso. No es un manual de teología frío y aburrido, es una meditación lírica, poética, sobre la ignorancia como causa del sufrimiento y el conocimiento, la gnosis, como en la revelación feliz del Padre. Por primera vez, después de siglos de silencio, podíamos escuchar a los valentinianos con su propia voz. La historia de Valentín nos obliga a hacernos esta pregunta. Su universo, tan complejo y poético, fue derrotado y silenciado. Pero que lo hayamos redescubierto nos recuerda que debajo del relato oficial de la historia, a menudo hay otras formas de entender el mundo, otras sabidurías, otras posibilidades que se descartaron. El universo perdido de Valentín es un testimonio fascinante de lo que pudo ser y de la riqueza intelectual que todavía se esconde en las páginas olvidadas del pasado.